¿Por qué una sociología del derecho? El derecho como sistema orgánico conceptual. Las ideas que tienen sobre el derecho en general son tremendamente difusas, a menudo sesgadas y faltas de conocimiento mínimo de las cuestiones jurídicas. Su extraordinaria amplitud, su antigüedad, su importancia frente a la ciencia y a la sociedad. Tenemos también 3 puntos, la cual es el derecho como sistema orgánico conceptual, objeto de conocimiento multiformes cuyas diversas aristas impiden una definición única. La segunda es la diferencia entre los sistemas orgánicos y conceptuales de la norma. Elementos claves, la doctrina y la jurisprudencia que constituyen los ejes estructurales de este sistema orgánico y conceptual. La tercera, el desarrollo de este sistema orgánico y conceptual. Este sistema tiene su desarrollo inicial a lo largo de 2 milenios de pensamiento, reflexión y aplicación práctica por parte de los juristas romanos. El ámbito jurídico, la doctrina, la jurisprudencia y la ley. En el derecho, la doctrina es una reflexión teórica relativa a las diferentes cuestiones jurídicas que plantea la organización y contenido del ordenamiento jurídico que puede estudiarse sobre todo a través de la enorme cantidad de literatura jurídica que existe. La jurisprudencia se crea a través de una sentencia o sentencias que dictan los tribunales o la Corte Nacional de Justicia. Se trata de sentencias sobre casos reales que son sometidos ante dichos órganos que al resolverse los casos pueden formar jurisprudencia. ¿Qué es una ley? Es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente en el que se manda o se prohíbe algo en consonancia con la justicia, cuyo incumplimiento conlleva a una sanción. La aproximación racional y científica de la estructura del derecho. La construcción racional y social que llamamos ciencia y la construcción racional social y democrática que llamamos derecho. El derecho como guía histórica de actuación racional de la sociedad. El derecho y la ciencia ejercen sobre la sociedad lo que Susan Silvey 2008 llama dominio institucional. Hasta el siglo XVIII, la única pauta para la acción racional de la sociedad fue el derecho. En los últimos 3 siglos que la ciencia ha logrado alcanzar el predominio social suficiente como para erigirse por sus grandes logros en el mejoramiento de la vida humana como guía de racionalidad social. La construcción social de derechos significa democracia. En la antigua Roma y en la etapa de la República encontramos que el derecho no es impuesto, sino que de una forma u otra surge el consenso social. El derecho no es solo una construcción social, sino que se caracteriza también por ser una construcción democrática. No puede considerarse propiamente derecho cuando han surgido normas impuestas sin debate social, pero estas normas, precisamente por su carácter antidemocrático, normalmente no gozan de verdadera legitimidad. La construcción social del derecho y la creación de sentidos. Está dado por la creación de sentidos y significados compartidos que posibilitan el funcionamiento de la sociedad porque crean una cultura democrática. Una cultura democrática es más que instituciones representativas de la democracia y es más que deliberación acerca de asuntos políticos, más bien es una cultura democrática, es una cultura en la cual los individuos tienen una oportunidad justa de participar en formas de creación de sentidos que los constituyen como individuos. El derecho tiene como relación esencial con la sociedad tecnológica y las nuevas significaciones vitales que de ella surgen, así como los nuevos valores de vida que la sociedad de la información trae. También tenemos en el segundo tema la sociología básica del derecho ecuatoriano. El reconocimiento de la justicia indígena. La Corte Constitucional de la República del Ecuador debe tratar asuntos nuevos derivados recientes, reconocimiento constitucional de los pueblos y las culturas ancestrales. La Constitución reconoce en el pluralismo jurídico y otorga igual valor al derecho indígena y a la justicia indígena, frente al derecho estatal y al sistema estatal de administración de justicia.
Esta perspectiva se revisa desde el punto de vista de que la tolerancia y de un importante caso que involucran a dos comunidades indígenas. El marco cultural, lo cual es el pueblo guaraní, es reconocido como la nacionalidad Guau por la Confederación de Nacionalidades Indígenas en la Amazonía Ecuatoriana. Los contactos de este pueblo con la civilización occidental datan de enero de 1956, cuando 5 misioneros norteamericanos fueron muertos días después de aterrizar con un aeroplano ligero en las orillas del río Curaray. 2 años después, en octubre de 1958, Rachel y Elizabeth hicieron el primer contacto pacífico. Al tiempo de esta aproximación inicial, constituían esta nacionalidad alrededor de 600 personas y habitaban un territorio de 20.000 kilómetros cuadrados. Las principales características antropológicas y culturales se refieren a su nacionalidad de habitantes en los bosques tropicales bajos, ubicados entre los ríos Napo y Curaray, dedicados a las horticulturas, la caza, la pesca y la recolección. Son semisedentarios, dado que tienen casas a lo largo de territorios que utilizaban para actividades de cacería, de pesca y recolección. Los guaraníes viven de grandes chozas donde habita un hombre y sus esposas, las hijas casadas, los yernos y los hijos solteros. Con respecto a la relación entre los guaraníes y los tarahuanes, no existe hasta ahora una opinión definitiva. Se sabe solo que sus idiomas provienen de una misma familia lingüística. Los guaraníes pueden tener la más alta tasa de femicidio frente a cualquier sociedad conocida por la antropología. Otra, sin embargo, hace referencia a una narrativa de guerra cuya importancia no se cifra en las muertes a las que se habla, sino en información valiosa para la construcción de narrativas morales. La posición de la Fiscalía del Estado se limita a defender al orden jurídico, manifestando que existe la comisión del delito de la aprehensión de dos menores. Agrega que se ha tratado de entender la cultura que yace detrás de los hechos judicializados, aunque espera que la cultura guaraní trate de entender la cultura mestiza. El fiscal general es una cultura que respeta la vida y la pacífica. Expresa más adelante que el interés íntimo de la Fiscalía General, que es los hechos materia del proceso, no queda en la impunidad. Asimismo añade que bajo la Constitución ecuatoriana del pueblo guaraní tiene los mismos derechos que otros pueblos y nacionalidades, entre ellas las comunidades más afectadas. Posición de la Fiscalía General del Estado. Asimismo, añade que bajo la Constitución ecuatoriana del pueblo guaraní tiene los mismos derechos que otros pueblos y nacionalidades, entre ellas las comunidades más afectadas. Parece que, claro, la posición de la Fiscalía General refleja la voz del poder estatal, que detrás del cual se encuentra una cultura hegemónica. La cultura mestiza es la que en último término otorga reconocimiento a las culturas que habitan en el territorio ecuatoriano. En Ecuador existen multiplicidad de pueblos y nacionalidades. Todos los pueblos y nacionalidades están sometidos a la Constitución de la República. El marco jurídico estatal debe ser respetado aún sobre las diferencias culturales.
La Defensoría del Pueblo manifiesta que interviene por pedido expreso de la comunidad guaraní, siendo su interés que se determine si el pueblo de genocidio que se determine si el delito es genocidio puede ser aplicable a los ciudadanos de esta nacionalidad. Propone luego de una interpretación intercultural del delito de genocidio que establezca una pena atenuada. Finalmente aboga por una salida basada en la negociación entre la Corte Constitucional y las autoridades de la nacionalidad guaraní, a través de la cual encuentre una salida intercultural y consensuada del conflicto. El Ecuador es un estado pluricultural que reconoce la justicia indígena. Es posible dar al orden jurídico estatal una interpretación cultural. La posición de la defensa de los guaraníes. La defensa de los guaraníes hace hincapié en las diferencias culturales que separan a este pueblo de la visión occidental. Recuerda que el acuerdo de la concepción de la justicia del pueblo guaraní, los hechos que se juzgan no constituyen delito alguno. Explica que la emisión o la interpretación de normas no reducirá las posibilidades de nuevos ataques, dado que el pueblo guaraní no entenderá estas disposiciones y considera que a pretexto de la paz social no puede obligarse a los guaraníes a aceptar normas o sanciones que no han comprendido. Insiste en la importancia de conocer la cosmovisión de esta cultura, manifestando que el concepto de venganza que se entiende comúnmente no es el mismo concepto de los guaraníes. La existencia de una cosmovisión propia por parte del pueblo guaraní, la validez en condiciones de la igualdad de esta cosmovisión, la imposibilidad de imponer nociones ajenas a la cultura guaraní. La principal consideración, a mi juicio, se refiere a la sentencia 00809 SAN CC, expedida por la Corte Constitucional. Para el periodo de transición se destaca esta sentencia la existencia de diversidades epistémicas entre culturas. A continuación, al referirse al principio de igualdad material, encuentran lo que existe una situación paritaria del pueblo guaraní frente a la cultura mestiza hegemónica, y que por lo tanto, en aplicación del principio de igualdad material, debe aplicarse a los individuos de este pueblo. Por tanto, diferenciando, finalmente recomienda al juez que se realiza la consulta que en base a esos estudios sociológicos y antropológicos se realice una interpretación intercultural en el artículo 441 del Código Penal. Muchas gracias.